Bueno, antes de la palabra, vamos a la palabra. El tema de hoy lo he titulado El río del Espíritu. ¿De qué vamos a hablar? El río del Espíritu. Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 37. Evangelio de Juan, capítulo 7, verso 37. Mientras lo ubica en su Biblia, busca sus notas si quiere tomar notas. Yo quiero darle tiempo que usted lo busque en su Biblia y dar gracias a Dios, dar gracias a la iglesia también por estos días. Como decía la pastora Mili, pasaron poco más de un mes, no sé, como 40 días, 40 y algo de días aquí compartiendo con ustedes. Me sentí muy bien atendido. Ustedes son muy buenos anfitriones. Bueno, algunos no lo creyeron. Son muy buenos anfitriones. Le agradezco por cada detalle, por todo lo que han, por recibirnos. Y como siempre que venimos, nos reciben con mucha hospitalidad, con mucha atención. Se desbordan de amabilidad y de atención para con nosotros. Gracias. Y sé que para todos los hombres de Dios que vienen, también son igual. Así que gracias en nombre de mi familia, en nombre de la iglesia, en nombre de mi pastor también, que les ama mucho y ustedes lo aman mucho, Pastor Satirio dos Santos. Reciba un saludo también. Y a cada hermano, líder, hermana, mencionarlos a todos sería tomar mucho tiempo. A la pastora y al pastor Cristian les bendecimos. La pastora se parece mucho a mi mamá. Es como el carácter de mi mamá, como la forma de ser de mi madre. Así es ella, muy parecida. Y cada vez que yo la escucho hablar y habla, yo digo, me parece ver a mi mamá. Entonces, gracias, pastora, por todo. Ella había muy pendiente. Y a veces, pastor, ¿ya comió? Pastor, ¿ya almorzó? ¿Dónde está? En fin. Entonces, esos son atenciones, y a todos los que de alguna manera estuvieron ahí pendientes. Amén. Vamos a la palabra del Señor. Al final hay un pequeño saludo que voy a pasar de mi esposa con el permiso de los pastores de la iglesia. Es un saludito de un minuto, porque gracias a ella, primero gracias a Dios, gracias a ella puedo estar aquí. Ella se ocupó de la iglesia, además de su trabajo que tiene, el trabajo de la iglesia en estos días, la casa, nuestro hijo. Entonces le tocó trabajar muy fuerte a ella para poder estar aquí. Así que vamos a escuchar un saludo al final de ella y poder que ustedes la observen. Juan 7:37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué correrán en el interior? Ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. El río del Espíritu. Este pasaje, Jesús se refiere al Espíritu Santo. Fíjese que Jesús está en una fiesta. El escritor allí, Juan el apóstol, no menciona la fiesta, pero los estudiosos enmarcan que esa fiesta probablemente se refiere a la fiesta de los tabernáculos,
o también llamada fiesta de las enramadas, que era parte de la costumbre judía de la época. El Señor, por estar en ese marco cultural, debía participar de esas fiestas. Las fiestas judías son bien interesantes, porque las fiestas judías, ellas debían, primero son instituidas por el mismo Dios. Dios es quien instituye las fiestas. Si tomas la Biblia y lees Levítico capítulo 23, se mencionan varias de las fiestas que son instituidas por Dios en el tiempo del liderazgo de Moisés, el camino al desierto. Y parte del propósito de las fiestas era recordar lo que Dios había hecho en el pasado con el pueblo de Israel, lo que Dios estaba haciendo en el presente con el pueblo de Israel. Y a través de las fiestas era un recordatorio que así como Dios lo había hecho en el pasado, lo iba a hacer en el futuro. Diga conmigo, Dios lo hará otra vez. Diga, si lo hizo en el pasado, lo hace en el futuro y en el presente. Así que las fiestas tenían ese propósito de recordar que en algún momento el Señor les había entregado la victoria. En la fiesta que está Jesús en ese momento, la fiesta de las enramadas o de los tabernáculos, ella significa algo bien interesante. La fiesta de las enramadas recordaba a los israelitas que en algún tiempo habían vivido en el desierto, que algún momento habían estado esclavos y habían salido de la esclavitud de Egipto y habían vivido en tiendas. Por eso de ahí la palabra enramadas o tiendas o tabernáculo, como se llama la fiesta, y que en el desierto Dios les había proveído. Esa fiesta tenía el propósito de recordar que en el desierto el Señor les había dado alimento. En un lugar donde el alimento es muy poco, pero el Señor era el que les había proveído alimento. El Señor les había sustentado en su vestido. La Biblia dice literalmente que su vestido creció con ellos, que su calzado creció con ellos. Qué bueno sería eso hoy en día, ¿verdad? ¿Cuánto nos ahorraríamos, hermano? Como dijo el pastor Cristian, ¿cuánto nos ahorraríamos? Y en el desierto creció su calzado, su vestido. No hay alimento, pero Dios les dio alimento. Y en el desierto hay otra particularidad. Esa fiesta recordaba que en un lugar donde no hay agua, el Señor les había proveído del preciado líquido del agua. Dios les dio agua. Y lo interesante es que la forma en que les daba agua, dice el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, que le seguía una roca. Y esa roca que les seguía les proveía agua. Es decir, que además del alimento que tuvieron, además de la calefacción que tuvieron, porque tuvieron una columna de fuego quien los calentaba en la noche, en las frías temperaturas del desierto, una nube que los cubría en el día, aire acondicionado. Su vestido creció también, pero además de eso le seguía una roca, y la roca que le seguía, Pablo dice que esa roca era Cristo, de la cual brotaba agua cada vez que ellos necesitaban tomar agua. Hasta ahí bien. Pero lo interesante es que Jesús, en el último y gran día de la fiesta, en algunas versiones usa la siguiente expresión: en el día más importante de la fiesta, el último. Porque en el último día de la fiesta era cuando se servía el mejor vino. En el último y gran día de la fiesta era donde se debía, no sé si se usa esa expresión aquí, tirar la casa por la ventana. Era donde tenía que impresionarse a los asistentes, porque era el último registro mental que iban a tener de la fiesta. Así que ese día era el día más importante.
Jesús se coloca en pie y en un ambiente judío, rodeado por religiosos de la época, rodeado por gente farisea de la época, saduceos, gente docta, estudiosos de la ley, se coloca en pie y dice acerca de el Espíritu Santo, que cuando Jesús fuese glorificado, el Espíritu Santo vendría sobre las personas y moraría en ellos. Y dice que de su interior correrían ríos de agua viva. Ahora, decir eso hoy en día es sencillo, pero decir eso en aquel tiempo, en una cultura judía, en un ámbito judío, no era fácil. Porque lo que estaba diciendo Jesús es: señores, a ustedes los siguió una roca y esa roca era yo. Bebían de un agua y esa agua era el Espíritu Santo. Pero ahora, cuando yo sea crucificado y resucite al tercer día y vaya a la diestra del Padre, ya no los seguiré ni beberán. Ahora estaré dentro de ustedes. Y será como un río de agua viva. Y decir eso en ese ambiente, en ese escenario, no era cualquier cosa. Era difícil para que lo entendiera. Y cuán importante es entender que dentro de nosotros mora el Espíritu Santo. Que tú y yo somos domicilio de la presencia de Dios. Que si le preguntáramos a cada uno de nosotros dónde vive, cada uno de ustedes tendría que dar su dirección. Si tú me preguntas a mí dónde tú vives, yo tengo que decir Avenida Séptima AE número 4N36, sector Ceiba 2, Cúcuta, Colombia. Ahí resido. Y si yo le preguntara dónde resides, cada uno tendría que dar su dirección. Pero si tuviéramos la oportunidad de preguntar a Dios dónde reside, Él tendría que decir: yo resido en Pablo, yo vivo en Marta, yo vivo en ¿qué? A ver, dígame, en Elena, yo vivo en Leonor, yo vivo en Damaris, yo vivo, bueno, en Dani también. Yo vivo, a ver, dígame, si le preguntáramos a Dios dónde vive, tendría que dar tu nombre, porque su domicilio eres tú. La Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo. La Biblia dice que nosotros somos literalmente habitación de Dios. Y esto es un misterio porque es la plenitud. En el griego el pleroma. El pleroma de Dios, la plenitud de Dios. No es que tienes un poco del Señor, no es que tienes un toque del Señor. Literalmente tienes la plenitud de Dios habitando dentro de ti. Y Jesús le dice: esos son los ríos de agua viva que habitan dentro de ti. Alguien que tenga ese río y diga amén a eso. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Ahora, el agua es importante. El agua es importante y un río, damas y caballeros, un río es mucho más importante. Porque el río trae vida por donde pasa. Alrededor del río hay crecimiento de árboles, trae vida. Fíjese que si usted nota algo, las grandes civilizaciones en la antigüedad, para fundar una ciudad, casi siempre buscaban la ribera de un río. Si toma nota alrededor del mundo, yo hice esa tarea. Por ejemplo, China e India se construyeron al lado de la Mesopotamia, que son el Tigris y el Éufrates. Si vamos a Egipto, lo hicieron alrededor del río Nilo. Si vamos a Israel, lo hicieron alrededor del Jordán. Porque al lado de los ríos hay progreso, hay vida. Si yo voy a América, no conozco mucho en Norteamérica, pero
Por ejemplo, en América del Sur, en Chile, la capital Santiago, al lado de Mapocho, en Concepción, al lado de Biobío, en Temuco, allí en Cautín se llama el río. En Colombia, el río Magdalena, que recorre todo el país. Casi todos los conquistadores, casi todas las grandes civilizaciones buscaron fundar su civilización alrededor de un río. Porque alrededor de un río hay agricultura, alrededor de un río hay crecimiento de diferentes árboles, y esto es importante entenderlo. Y Jesús está diciendo: mi reino lo fundo alrededor de un río. Y ese río es el Espíritu Santo. Alguien diga amén a eso. El Espíritu Santo, entonces, damas y caballeros, es el río de Dios. Jesús está hablando del Espíritu Santo que hemos de recibir todos los que creemos en Él. Qué importante esto. ¿Cuál debe ser nuestra responsabilidad? Meternos en ese río, disfrutar del río. La iglesia debe disfrutar de la presencia del Espíritu Santo. ¿Sabe que hay 3 tipos de posibilidades o de personas que disfrutan el río? Hay 3 formas de disfrutar del agua, por ejemplo. Número 1, los que simplemente observan. Número 2, los que beben del agua. Y número 3, los que viven en el río. Los primeros, los que solamente lo ven, son espectadores. Ellos solo observan cómo otros se llenan, cómo otros beben del río, pero ellos solamente observan. Normalmente esos espectadores son aquellas personas que quizás acompañan al esposo o a la esposa, o a alguno que viene a la iglesia y los acompañan, quizás no porque les nace, sino porque los acompañan, y simplemente vienen para ser espectadores, para observar, pero se pierden del disfrutar del río. Pero también están los que beben, y los que beben, ellos tienen una particularidad. Disfrutan de las bondades de Dios, disfrutan de la bendición de Dios, disfrutan de la sanidad de Dios, disfrutan de la prosperidad de Dios. Pero escúcheme, solo disfrutan de los beneficios de Dios, pero no se meten en la presencia de Dios. Y nosotros no estamos llamados a solamente disfrutar de los beneficios, sino que estamos llamados a vivir en el río. Y esos terceros, los que viven en el río, son aquellos que dicen: yo quiero más de su presencia. Son los que disfrutan de la presencia de Dios. Son los que se comprometen con Dios, con su palabra. Son aquellos que dicen: yo busco a Dios no solamente el día que asisto a la reunión de la iglesia. Yo quiero mucho más de Dios. Tengo mi altar personal, tengo mi devocional personal, y busco una intimidad con el Espíritu Santo, porque no solamente quiero ser un observador, no solamente quiero beber, yo quiero meterme en el río de Dios. Yo no sé si hay alguien aquí que quiera meterse en el río de Dios. O mejor, cambio la pregunta: ¿cuántos están metidos en el río de Dios? Yo estoy seguro que aquí no hay observadores, ni solamente de aquellos que beben, sino aquellos que están todo el tiempo sumergidos en la presencia del Señor. Son aquellos que dicen: yo quiero mucho más de las 2 horas del servicio. Yo quiero mucho más solamente que asistir un domingo a la iglesia. Yo quiero tener una comunión, una intimidad con el Espíritu Santo. Quiero que Él forme mi carácter. Quiero que Él tome mi temperamento. Quiero que el Señor haga de mí la persona que quiere que yo sea. Quiero que el Señor me use de una manera especial como instrumento. No solamente quiero las bendiciones de Dios, quiero al Dios de las bendiciones. No solamente quiero la sanidad de Dios, quiero al Dios que sana. No solamente quiero la prosperidad de Dios, quiero al Dios que prospera. Aquellos que dicen: yo quiero más de su presencia, yo quiero humillarme en la presencia del Señor, yo quiero buscar de su rostro, quiero que la gloria camine conmigo, porque si soy domicilio de la palabra y soy domicilio del Espíritu Santo, significa que la gloria de Dios camina conmigo a donde quiera que yo vaya. Si voy al trabajo, la gloria va conmigo. Si voy al estudio, la gloria va conmigo. Si voy a hacer negocios, mientras hago negocio, la gloria va conmigo.
Si me muevo del país, la gloria va conmigo. Pero escúcheme, no podemos experimentar solamente la gloria de Dios el domingo, cuando toda la semana no la vivimos y solamente venimos a vivirla acá. Porque la gloria de Dios, ella debe caminar todo el tiempo contigo, porque tú eres domicilio de los ríos de agua viva, que es el Espíritu Santo. Alguien que se vuelva loco diciendo: soy lleno de Dios, soy lleno del Espíritu Santo. Entonces hay gente que solamente lo vive el domingo. Damas y caballeros, la gloria de Dios es para vivirla todo el tiempo. Y quiero hablarle de 4 niveles. 4 niveles para experimentar el río del Espíritu. 4 niveles para experimentar el río del Espíritu. Ezequiel 47. Ezequiel 47. Me hizo volver luego a la entrada de la casa. Y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente. Porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Verso 3. Y salió el varón hacia el oriente. Fíjese, aquí está hablando Dios al profeta Ezequiel. Y el Espíritu de Dios se le revela al profeta Ezequiel. Y dice que le da la siguiente visión. Mire la visión que le da. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos. Este varón, los estudiosos dicen que representa a Cristo. Y la expresión de medir significa que hay diferentes niveles para disfrutar del río del cual se va a hablar. Dice la Biblia: y me hizo pasar, luego de medir, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Diga conmigo, tobillos. Verso 4. Midió de nuevo, midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Diga conmigo, rodillas. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Diga conmigo, lomos. Midió otros 1000 y ya era un río que yo no podía pasar, dice Ezequiel. Porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver a la ribera del río. Y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles, a uno y a otro lado. Y me dijo: estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare, escuche, no que le dé al tobillo, ni a la rodilla, ni a los lomos, sino al que nadare, por donde quiera que entren estos 2 ríos, vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá a estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entre en ese río. Hay 4 niveles para disfrutar del río. Número 1, el varón que mide le dice al profeta: métete hasta las aguas, y dice que las aguas le llegaron hasta los tobillos. Primer nivel, aguas hasta los tobillos. ¿Qué significa las aguas hasta los tobillos? Aguas hasta los tobillos representa aquel creyente, aquella persona que solo mira desde afuera, pero que no bebe del agua. El agua solamente le da hasta los tobillos.
Los tobillos representan el caminar del hombre. ¿Qué representan los tobillos? El caminar del hombre. Significa que las aguas hasta los rodillos, hasta los tobillos, significa que el hombre deja su caminar guiado por el Señor. En otras palabras, es el hombre que camina sus pasos guiado por el Espíritu de Dios. Pero tiene un problema. No busca ayuda sino cuando está en situaciones difíciles. Solo busca de Dios cuando hay una adversidad muy grande en su vida. Pero la persona que se deja guiar por el Espíritu Santo, por el río de Dios, es la que encomienda a Dios su día a día. Quiere que el Señor le guíe en todos los pasos que da en su vida. El Salmo 37:5 dice la Biblia: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. ¿Y qué dice? Y Él hará. Que el agua te llegue hasta los tobillos significa meter tus pies en el río y que el Señor guíe, que el Espíritu Santo guíe tus pasos. Gracias por su entusiasmo. ¿Qué significa que las aguas me den hasta los tobillos? Que cuando yo dé pasos en mi vida importantes, voy a cometer menos errores, o quizás ni cometa errores, porque serán guiados por el Señor. Muchas de las cosas que nosotros vivimos, damas y caballeros, es porque hemos cometido malas decisiones. Hemos tomado decisiones no guiadas por el Señor. Es decir, las aguas no nos han llegado ni a los tobillos. Caminamos la vida sin tomar decisiones guiados por el Señor. Hay gente que se toma la vida tomando decisiones en las que no tiene en cuenta a Dios. Hace negocios y no los pone en las manos de Dios. Otros se casan y no saben y no tienen en cuenta a Dios. Yo creo que se fueron. Me quedé solo aquí. Sí. Otros cambian de ciudad, de país, movidos como Lot por lo que puede ver los ojos, pero no guiados por Dios. Y cuando vienen los problemas por causa de esas decisiones, hasta culpamos a Dios. Y Dios dice: no me tuviste en cuenta para esa decisión. Las aguas no te dieron a los tobillos, pero el hombre que permite que las aguas le den los tobillos es el hombre que encomienda a Dios todos sus caminos. Y cuando encomienda a Dios todos sus caminos, dice que Dios obrará a su favor. Levanta tu mano y di conmigo: Señor, encomiendo todos mis caminos a ti. Y si hasta aquí he cometido errores por decisiones equivocadas, te pido perdón, y que tu gracia y tu misericordia me alcancen, y quiero corregirlo y encomendar mis pasos a ti. ¿Cuántos dicen amén? Segundo nivel. Dice que luego el varón volvió a medir, y ahora dice que midió las aguas, y al profeta le llegaron las aguas hasta las rodillas. Hasta las rodillas. ¿Qué significa las rodillas en la Biblia? Las rodillas en la Biblia significa la oración. Oración. Y oración en la vida de un hombre o una mujer que quiera sostenerse en los caminos de Dios va a ser vital. Así como el agua es vital para la vida,
oración en el río del Espíritu es vital para sostenerse. Algunos se preguntan, bueno, ¿y por qué unos sí se sostienen? ¿Por qué otros no se sostienen en los caminos de Dios? ¿Qué tienen ellos que no tengo yo? Nadie es más que nadie. Nadie es menos que nadie. Todos somos iguales. Pero lo que marca la diferencia es que algunos han permitido que el agua llegue hasta las rodillas y entonces tienen una vida de oración. Y la oración es lo que sostiene tu vida. Porque cuando vengan situaciones o adversidades, escúcheme, no tendrás un amigo que te sostenga. No tendrás un familiar que esté contigo. Mucha gente te dará la espalda. Otros quizás te querrán ayudar, pero no podrán hacerlo. Pero lo único que te va a sostener, ahí no estará quizás ni la iglesia, ahí no estará quizás ni el hermano. A veces ni nosotros como pastores podemos estar en todo. Pero lo único que te puede sostener, querido hermano, querida hermana, es que tus rodillas se sumerjan en el río de Dios. Porque lo que sostiene a un cristiano, escúcheme, es su calidad de oración, es su vida de oración. Pero damas y caballeros, si hay algo que el enemigo está haciendo hoy en día en las iglesias, tenemos iglesias que no oran. Hoy más que nunca la iglesia se llena. En todas partes del mundo la gente quiere ir a la iglesia, pero no quieren orar. Los cultos más llenos son los cultos de milagros. Los cultos más llenos son los cultos de palabra profética. Los cultos más llenos son los cultos donde Dios le dice a la iglesia: te voy a prosperar. Y la gente quiere eso. Pero cuando dicen culto de oración, los grillos suenan. Yo guardé la predicación más agresiva para el día que me iba a ir. Si yo predico esto el primer día, pero yo prediqué el último. Los cultos de oración son los más solos. La gente es feliz que oren por él y Dios haga un milagro. Amén por eso. Pero ¿por qué no te tiras de rodillas y le dices: Dios, hazme un milagro? La gente es feliz que Dios le hable, pero ¿por qué no te tiras de rodillas y dices: Señor, no me paro hasta que me hables? Así como no me paro hasta que termine la movie, no me paro hasta que me hables. Aló. El agua hasta las rodillas es intimidad, es oración. Hay una historia que me fascina a mí, y es la historia de los hermanos de Jesús. La Biblia dice que Jesús tenía hermanos, hijos de María y hijos de José. Juan 7:5 lo dice. Dice que no solamente los tenía, sino que no creyeron en él. Juan 17:5, ni aún sus hermanos creían en Jesús. Por eso cuando no crean en ti, no te preocupes, que ni los hermanos de Jesús creyeron en él. No creyeron. Pero sabe, me llama la atención algo. El principal de la iglesia, luego de la resurrección de Jesús, no fue Pedro. A veces creemos que fue Pedro, pero cuando tú lees el libro de Hechos, te das cuenta que el principal de la iglesia fue un hombre llamado Santiago. Diga conmigo, Santiago. Y ese Santiago era hermano de Jesús. Ese hermano de Jesús fue uno de los que no creyó en él cuando Jesús estaba en su ministerio terrenal. Pero luego de que Jesús murió, resucitó, Santiago se convirtió en el hombre principal y máxima autoridad del cuerpo apostólico en aquel día. Él no era parte de los 12,
Pero ¿qué hizo que Santiago se convirtiera no solamente al Señor y ahora sí creyera en Él, sino que se convirtiera en el hombre que estuviera al frente de la iglesia? Damas y caballeros, la historia dice que a Santiago le decían el hombre rodillas de camello. Hechos de los Apóstoles dice que era el hombre principal de la iglesia. Dice que cuando Pablo se convirtió fue y se presentó a Jacobo, que es el mismo Santiago. Pero lo interesante es que la historia, los historiadores dicen que este hombre llegó y se le conocía como el hombre rodillas de camello, porque dice textual y literalmente en los libros históricos que sus rodillas llegaron a deformárseles de tanta oración. Ahora, ¿qué me quiere decir, pastor? Que a este hombre le salieron callos. ¿Está bien esa palabra? Callos. Le salieron callos de tanto orar. ¿Y qué tiene que ver eso con nosotros? Mire, ese hombre que no creyó en Jesús estando en vida, cuando vio que Jesús resucitó y que la tumba quedó vacía, dijo: wow, yo que crecí con Él, yo que viví en la misma casa, yo que compartí con Él, yo que me crié con Él, y estando con Él nunca creí en Él, pero ahora que la tumba está vacía, ¿cómo no me di cuenta de eso? Y es como si Jacobo, Santiago, ahora que Jesús está resucitado, quisiera recuperar todo el tiempo. Y entonces dijo: yo voy a vivir una vida de oración, porque quiero estar con Él, porque estando en vida no lo tuve. Entonces voy a vivir una vida de oración. Y dice que oraba y oraba y oraba hasta que sus rodillas se deformaron. ¿Sabe? Porque Santiago sabía que en la intimidad Jesús se manifiesta. Por eso Santiago es el mismo que te escribe allá en el Nuevo Testamento y te dice: no seáis como las olas del mar, llevadas de aquí para allá. Que cualquier vientecito te mueve. Porque si hay algo que fortalece al cristiano, es que las aguas lleguen hasta las rodillas. Necesitamos iglesia, hermanos, hermanas. Necesitamos líderes. Necesitamos cada día, escúcheme, gente que esté dispuesta a que las aguas del Espíritu de Dios le lleguen a sus rodillas. Alguien diga amén a esa palabra. Número 3. Dice que el tercer nivel es hasta los lomos. ¿Hasta dónde? Hasta los lomos. Dice que de nuevo el varón salió y midió, y ahora las aguas al profeta le daban hasta los lomos. Los lomos es interesante, porque los lomos, así como las rodillas representan la oración y los pies el caminar, los lomos representan la fuerza. ¿Qué representan los lomos? La fuerza. En otras palabras, el que el agua llegue hasta los lomos significa que el hombre está entregando sus fuerzas para que ahora sean las fuerzas de Dios. Así como los lomos representan la fuerza del hombre, hay cosas en tu vida que nunca se harán con tu fuerza. Podrás ser el que más trabaja, pero serás el que más madruga y el que más tarde se acuesta, pero habrán cosas en tu vida que no serán o no se harán por tu sabiduría. Habrán cosas en tu vida que no se harán porque tú eres el number one y no te enseñaron otra cosa que ser el número uno, y
y a esforzarte y a trabajar y, como decimos, a partirse el lomo. Pero habrán cosas que no son por tu fuerza, ni por tu sabiduría, ni por tus títulos, ni por tu conocimiento. Habrán cosas en tu vida que solo, escuche, solo cuando el agua del Espíritu te dé hasta los lomos, podrán hacerse en tu vida. Alguien diga amén a eso. Por eso la palabra dice en Zacarías capítulo 4 versículo 6: no es ni con ejército ni con espada, ha dicho el Señor, sino con su Santo Espíritu. No es con ejército ni con espada, sino con el poder de la presencia de Dios. Alguien que lo cree, diga amén a eso. El salmista dijo: aquellos confían en jinetes y aquellos en caballos, pero yo confío en el Señor. Ciertamente habrán cosas en tu vida que sí es por trabajo. Habrán cosas en tu vida que sí es porque vas y tienes un conocimiento. Pero, damas y caballeros, hay cosas en la vida que solo el poder del Espíritu de Dios hará que se activen a tu favor. Alguien que lo crea, dígame a eso. Aleluya. La persona que quiere que el río de Dios le llegue hasta los lomos verá cosas impresionantes. Hay gente que quiere ver cosas impresionantes. Quiere ver cosas impresionantes. Deje que el agua le llegue hasta los lomos. Doblegue su fuerza y diga: Señor, mi fuerza hasta aquí me trajo. Mi sabiduría me trajo hasta aquí. Mi fuerza me trajo hasta aquí. Yo creía que era non plus ultra, el mejor. Pero hasta aquí llegué. Y no puedo más. Y entonces se va a doblegar. Y cuando tú pienses que ya no hay más alternativa y te doblegues al Señor, tu orgullo, tu fuerza, que eres tú, hay momentos donde lo que tú eres no sirve para nada. Hay momentos donde lo que tú te esfuerzas no sirve. El libro de Eclesiastés dijo que la carrera no la gana el que más corre, damas y caballeros. Querido, la carrera no la gana el que más tenga fuerza. La carrera no la gana el más inteligente, ni el que primero salga. La carrera la gana aquellos que dejen que el río de Dios llegue hasta sus lomos. Entonces, cuando los lomos tuyos estén llenos de esa presencia de Dios, entonces vas a ver días impresionantes, vas a ver días gloriosos, vas a ver cómo lo que no había sido posible será posible, vas a ver cómo lo que no se había dado se da, vas a ver cómo lo que está retenido de un momento a otro se desata, se suelta, lo que estuvo congelado se descongela a tu favor, lo que pensaste que no tenía solución va a tener solución. Hoy vengo a profetizarle y soltar palabra de Dios a alguien que hasta aquí llegaste, pero ahora le toca el turno a Dios, y con el turno de Dios vas a ver lo que tus ojos nunca han visto, en el nombre de Jesús. Aleluya. Porque hay más, yo sé que hay más de Dios para ti. Y hay un cuarto nivel. Número 4. Dice que de nuevo el varón volvió a medir. Y cuando Ezequiel creyó que ya el agua hasta los lomos, a veces pensamos que los lomos es aquí, no, los lomos son aquí. Y cuando Ezequiel creyó que ya el agua era hasta ahí, el varón salió y midió con el cordel de nuevo. Y midió y dijo: hay un nivel más. Y cuando midió, dice que las aguas quisieron hundirlo, y ya no podía sostenerse sobre las aguas y tuvo que nadar. ¿Qué tuvo que hacer? Yo le llamo a eso agua hasta las profundidades. Y yo no sé si alguien quiere nadar en el río del Espíritu, porque hay algo particular. No sé si
Hay algo particular, no sé si ha tenido esta experiencia. Hace unos años, yo siendo novio de mi esposa, salimos con la familia de ella y la mía y fuimos al río. Eso es algo muy típico de nuestros países. Después de ese día no volví. Y fuimos y se pasea. Es un paseo de familia. Y escogen ir al río, un río muy bonito, natural, buena agua, agua cristalina, una naciente, a la vez muy profundo. Y estábamos ahí paseando y recuerdo que vi que mucha gente pasaba de un lado hacia el otro. Y yo vi que pasaban y yo la vi fácil. Y yo dije, yo sé nadar. Es decir, creí que se podía pasar con mis fuerzas. Y yo vi que pasaban al otro lado, nadando. Yo dije, qué fácil. Y se me ocurrió entonces pasar y dije, voy a pasar. Y pasé. Pero cuando iba un poquito más allá de la mitad, me cansé. Así que lo primero que el instinto de supervivencia te dice es: tienes que hacerlo más duro y más rápido. Así que ya. Pero entre más lo hacía y más rápido, mi corazón se cansó y las fuerzas se fueron. Y resulta que pasó lo que debía no haber pasado. Me empecé a hundir. Y me hundía y volvía a salir y me hundía. Y entonces en la última hundida, yo recuerdo que veía agua. No tocaba el fondo. Y recuerdo que en una de esas saqué la mano y hice: adiós mundo cruel. No, lo único que dije fue: ¡auxilio! Y me hundí. Al cabo de unos segundos, recuerdo que sentí una mano. Creí que era la mano de Dios, pero me agarró fue del pelo. Y me sacó del pelo. Y yo dije: Dios, tu mano. No, era la mano de un hermano que me sacó del pelo. Y del pelo me llevó hasta la orilla. Gracias a Dios que soy cristiano. Pero yo no sabía si pararme y bendecirlo, o finalmente darle gracias. Después entendí que así es que debía hacerse. Porque si me tomaba de otra parte, podía yo ahogarlo a él también. Así que estando allá en la orilla, me hicieron los primeros auxilios y vomitaba agua, expulsaba agua. Pero entendí algo ese día: nunca te metas a un río si no sabes. Así que vinieron pescadores de ahí de la región donde estábamos, de ahí, que vivían cerca, y me enseñaron lo siguiente. Me dijeron: ¿qué fue lo que pasó? Yo le dije: no, yo vi que todo el mundo pasaba. Dijo: es que para uno meterse en eso tiene que saber nadar. Yo sé nadar. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Y le expliqué y me dijo: mire, cuando eso sucede, dicen ellos, campesinos de la región, cuando eso sucede, tienes que dejar de moverte. Porque si te mueves más en el desespero, te cansas. Y eso hace que te hundas. Entonces lo que debes hacer, los que sabemos de eso, dicen ellos, lo que hacemos es que cuando nos agarran esas corrientes, lo que debemos es dejarnos llevar y la misma agua te saca. Y yo dije: no sabía. Dijo: sí,
Porque entre más tú quieras salir de la corriente, lo que vas a hacer es que te desgastas, te cansas. Y ese día nació una enseñanza para mi vida. Que hay momentos en nuestra vida donde tratar de salir en nuestras propias fuerzas de cosas es inútil. Que hay momentos donde simplemente tienes que abandonarte en la presencia de Dios y decir: Señor, hasta aquí llegaron mis fuerzas, me dejo llevar. Y cuando te dejas llevar por las aguas del río, el mismo río te saca. Y entonces no fue por tus fuerzas ni por tu astucia, sino porque el Señor quería que toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza fueran para Él. Que si tus fuerzas te hubieran sacado, pues toda la gloria te la hubieras llevado tú. Pero no fueron tus fuerzas, no fueron tus recursos ni tu posición, sino fue el Señor. Fue el Señor. Y entonces ocurrirá lo del Salmo 1. Serás como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Escuche, y todo lo que hace prosperará. Cuando me dejo llevar por el Señor siempre me llevará a donde yo no puedo llegar. El Señor siempre te llevará a donde tú no puedas llegar. Colócate en pie, por favor. Gracias, Espíritu Santo. ¿Cómo es que se llama? Emi. ¿Tu esposo? ¿Pueden venir los dos? Gracias, Espíritu Santo. Yo no sé si alguien quiere dejarse llevar por el Espíritu, dejarse llevar por el río de Dios. Escúcheme, hoy no vine a hablarle de prosperidad, aunque el que se deja llevar por el río de Dios prospera. Hoy no vine a hablarle de sanidad, aunque el que se deja llevar por el río de Dios, hay sanidad de Dios en ese río. Hoy vine a hablarles de dejarse llevar por el Espíritu de Dios, por dejarse llevar por ese río. Y cuando te dejes llevar por ese río, el Señor va a tratar contigo, con tu vida. El corazón duro se va a sensibilizar.